Bueno, en la columna que hice en el otro programa hablé de cómo lo veía yo a Milei. Le dije mis dudas, le dije que era un poco escéptico, pero también le dije que era como una locomotora, ¿se acuerda? Una locomotora que va a toda marcha y en el camino, por supuesto, se le van cruzando cosas, las va tirando, convencido de su objetivo. Y le dije también que esperaba que llegara a destino, llegara a las mejores condiciones porque el país lo necesita, pero que lleguen bien los pasajeros que lleva ese tren y también los que estamos al costado, que los vemos pasar. Bueno, un poco esa es la visión que yo tengo, metafóricamente hablando, del gobierno, que va con todo, que rompe con todos los esquemas. Y uno que se sumó a los libertarios y que tiene un rol protagónico en el orden nacional, es un sanluiseño que pasa mucho tiempo en Villa Mercedes con otras inversiones, con otras ocupaciones. Rodolfo Negri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. No, gracias por venir a vos y bueno, vos estás casi en la cocina del poder, porque estás muy cerca de Karina Milei, del propio Milei, de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Nosotros de afuera vemos que viene, es un torbellino el gobierno, va rompiendo con todos los esquemas, todos los días sorprende con algo. En la intimidad, ¿se vive también ese nervio que uno lo ve de afuera? Javier Milei, el presidente Javier Milei, así como lo ves en los medios, es en su intimidad. O sea, una persona que tiene muy claro el concepto de economía y muy claro el concepto de país. Creo que como pocos presidentes, en su campaña dijo exactamente lo que iba a hacer. Sí, tal cual. En otros términos, hubiera sido un presidente que quizás no hubieran votado nunca, porque él fue muy crudo a la hora de definir el rumbo de la Argentina. Sin embargo, la gente eligió ese camino. Y sobre ese camino no hay negociación alguna, ni gradualismos. Entonces, los que venimos del sector privado, los que venimos de padecer un montón de cuestiones que tenían que ver con el poder de turno o el poder en sí mismo, que es una máquina de impedir a los que arriesgan, a los que invierten, a los que desarrollan puestos de trabajo. Antes el concepto era un emprendedor o un empresario, era mal palabra, ¿está bien? Y hoy podemos entender que el empresario, el emprendedor, el que invierte, el que arriesga, es el que genera fuentes de trabajo. Entonces, es cambiar los paradigmas de que el Estado no debería ser más grande de lo que mínimamente debe ser, porque si no termina haciendo imposiciones. El impuesto no es ni más ni menos que una forma de esclavitud del que genera recursos. El Estado glotón cada vez cobraba más impuestos. ¿Para qué? Para agrandarlo más, y en virtud de eso, llamarle casta, llamarle a los mismos de siempre, llamarle a la calecita que siempre vos ves que de un lado y del otro siempre se van acomodando los mismos. Termina siendo un formato de país ineficiente que va en contra del crecimiento. Bueno, Milei cambió las reglas, cambió el formato y hoy los indicadores macroeconómicos nos están dando la razón. En principio había que de manera abrupta cortar con el déficit fiscal. Creo que se equilibró. No es fácil, pero se equilibró. Ahora, los bancos acostumbrados a vivir del Estado, ¿qué hacían los bancos? Le prestaban al central. ¿Por qué? Porque el central pagaba una tasa del 200% que terminábamos pagando nosotros con inflación. ¿Qué hizo el gobierno? Al no endeudarse más, dejó de pedirle plata a los bancos. ¿Qué hacen hoy los bancos? Bajaron las tasas de los plazos fijos, sí, pero bajaron las tasas de los créditos. Del 200% que tenías de tasa para acceder a un crédito que el banco no le interesaba prestarte al que invierte, hoy el banco, como el Estado, el gobierno no le compra plata, lo sale a ofrecer al mercado. ¿Sabés cuánto está hoy la tasa para uno que invierte? 35%, bajó 170. Y va a seguir bajando, porque al no endeudarse el Estado,
el banco tiene que salir a colocarla. Y hoy esa colocación está al alcance de alguien que quiere arriesgar. Y aún tienen que bajar ahora, con más. el consumo por el piso, ¿quién quiere invertir y quién quiere agrandarse? Es que es parte de lo que hay que revertir. Es parte de lo que hay que revertir. Esa es una medida, una. Pero tenés muchas más. Bueno. ¿Está bien? La ley Bases Ujú. promueve 1 millón de pymes, 1 millón más de puestos de trabajo. O sea, cambió el concepto. Hoy se reunió la ministra Petovelo con el rector de la UBA. Le dijo, nosotros no estamos en contra de la universidad pública, ni de las privadas. Bueno, está bien, pero O sea, bajaron no- las transferencias a las provincias, a las Lo universidades. que queremos es que así como todos estamos haciendo un esfuerzo, todos, bueno, todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí, te voy a decir alguna de mis críticas Sí. dentro de este esfuerzo. Convengamos que Las el esfuerzo- empresas de gas, aumentaron el 400%. No estoy de acuerdo. Las empresas de energía aumentaron el 250%. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son monopólicas. Y los negocios monopólicos que tiene que pagar todo el pueblo deben tener algo de regulación. Lo tienen que tener. Porque si no, está dando Sí, una se lo espada al detienen. que te va a cortar la cabeza. El transporte, te diría que es más discutible porque los subsidios del transporte han sido una caja de corrupción que el presidente Milei ha cortado de cuajo. Pero la electricidad y el gas son discutibles, desde el valor del commodity hasta situaciones, digamos, que hoy tienen un desfasaje entre el poder adquisitivo de la gente y lo que valen los servicios, ¿no? Pero son parte de las cuestiones que hay que terminar de equilibrar. Sí, yo tengo mucha confianza, tengo mucha fe de que esta V que plantean los economistas, donde estamos llegando al vértice de esa V, va a tener un impulso muy fuerte. Y dentro de la ley base está el RIGI, por ejemplo, que es el incentivo a las inversiones del exterior que superen los 500 millones de dólares para arriba. O sea, hay toda una convulsión que tiene que generar un efecto positivo en nuestra economía para ampliarse. Pero lo que vi ahora y con buenos ojos desde el sector privado, te hablo, ¿no? Sí. Es que la tasa de crédito bajó abruptamente. Y eso es un muy buen indicador. Sí, Eso está es ese un- indicador y está la baja de la inflación, también es un buen indicador. El indicador de la inflación quizás se ata más a lo que vos dijiste, ¿no? Que bajó mucho el consumo. Y bueno, los negocios tienen que vender y se tienen que adecuar. Y es eso a lo que se refería Milei cuando hablaba que el mercado debe ir regulando en función del consumo, de la oferta y la demanda, un precio que atraiga al consumidor. Por eso te digo que en un supermercado vos tenés 6, 7, 8 productos que compiten sobre la góndola. En cambio los servicios no. Los servicios no tienen a veces alternativa. Vos decías recién, todos estamos haciendo el esfuerzo. Sin embargo, en el Senado se dio hace un par de semanas un hecho muy repudiable, como fue un aumento muy grande de las dietas. Mira, respecto a eso, te doy dos situaciones y no son de excusa, ¿no? Los dos bloques mayoritarios, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que concentra radicales y el PRO, tienen la mayoría, tienen los 2/3. Entonces, hay ciertas cuestiones, como esta, que si se ponen de acuerdo, por más que el bloque de la Libertad Avanza dijo que no, y evitó que se generara el quórum, son decisiones que se tomaron con los 2/3 para tratarlo sobre tabla. No obstante ello, el bloque nuestro ha presentado un proyecto, no lo digo como senador, Sí. no, lo digo como espacio, para que eso se retrotraiga. En el mientras tanto, te cuento algunas cuestiones que es importante que
la comunidad sepa. Los diputados ganaban más que los... O sea, hoy la dieta de un senador estaba en 1.800.000 pesos frente a un empleado de planta que estaba en 2,5 millones. O sea, Sí, hay una situación desfasaje. que cualquier número que uno hable en una situación de crisis molesta. Sí, ¿Está bien? cae mal. Claro. Molesta, Con molesta. 250.000 pesos la Y por jubilación. ejemplo, el bloque de la Libertad Avanza ha decidido que, digamos, todo lo que pueda significar retrotraer ese sueldo, se va a devolver en lo que diga el bloque en general respecto a lo que se va a hacer con ese dinero. O sea que... Y lo otro que es bueno saberlo, porque también ha habido algunas operetas Sí. y vienen haciéndola medios nacionales que saben perfectamente cómo es el invento este de que hay senadores que gastan más que otros respecto a su planta de asesores. La cantidad de personas. Te digo cómo es muy sencillo. Sí. Todos los senadores tienen un presupuesto exactamente igual del monto para asesores. No es que hay senadores que gastan más Claro. y senadores que gastan menos, no. Sean senadores que llevan 20, 30 años, sean senadores opositores, sean senadores oficialistas, sean peronistas, radicales, del PRO, Sí. todos tienen asignada la misma dieta, tanto de sueldo como de asesores. Y vos decís, entonces, ¿por qué la diferencia de cantidad? Hay dos variables que no hacen lo que quedó claro, ¿no? O sea, ningún senador cobra más, ningún senador gasta más, Claro. ni ningún senador cobra de menos. ¿Está bien? Sí, sí. Partiendo de esa base, y vos decís, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que hay senadores que lo gastan al monto entre pocas personas, Claro. y otros que lo reparten entre más cantidad. Más colaboradores, claro. Exactamente. Es eso. Es una cuestión de administración. Y hay otra variable que es la que te provee el mismo Senado. En el Senado hay personal de planta técnica muy bien formada, tanto en administración como en las diferentes comisiones, que también están a disposición. Claro. ¿Qué hace el senador? Toma entrevistas y resuelve, de acuerdo a la cantidad de comisiones que integra, Claro. la cantidad de asesores que se nutre para sacar buenas leyes o para discutirlas. Pero Por no, ejemplo. No es que se nombra a alguien más, sino No, que planta no. estable. No. Es personal de planta. Mirá, te digo el caso de la Libertad Avanza porque al estar en el bloque conozco. Son todos senadores que están todos por primera vez. Los 7 senadores de la Libertad Avanza asumieron el 10 de diciembre. Sí. ¿Está bien? Junto con Javier Milei. Asumieron un día antes, 2 días antes. No tienen ningún ñoqui. Que a veces, con los años, Sí. en la casa y demás, hay compromisos políticos. En este caso, el único compromiso que hay es el que nos pidió el presidente. El 10 asumimos, por favor, nadie se toma vacaciones. ¿Está bien? Y se trabajó todo diciembre, semana de Navidad, semana de Año Nuevo, todo enero, todo febrero, todo marzo y todo abril. O sea, no hubo pausa. Que eso no es un tema menor. O sea, se dice muchas veces que en el Senado, en diputados, en el mismo formato de gobiernos que llevan muchos años en el poder, que hay muchos compromisos políticos, que a veces tenés mucha gente y no encontrás a ninguno, Sí. o que figuran 200 y vienen 10 a trabajar. No es este el caso. El caso de los 7 senadores de la Libertad Avanza son personas que están comprometidas con el proyecto que partió del hartazgo, porque nosotros nunca habíamos participado en política y a veces uno se tiene que comprometer porque también uno está cansado, ¿no? Sí, sí. De los abusos que tuvimos, por ejemplo, nosotros el año pasado. Para decir basta, y en el caso de este bloque, todo el personal nombrado trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, 12 horas en general, de lunes a viernes. Vuelvo al tema de Milei.
a veces no da la impresión que tendría que tener o más disposición al diálogo o más operadores políticos que busquen espacio de diálogo. Digo por lo que decía, por ejemplo, de que se reunió la ministra Petovelo con las universidades para decirle que está todo bien, que no quieren cerrar las universidades, bueno, una obviedad, nadie las quiere cerrar, pero en algunas circunstancias, cuando vos vas a apretar a fondo, está bien, a un sector de la economía, digo la universidad como puede ser los jubilados para tener más diálogo, como puede ser las provincias, ¿por qué tomar primero la decisión, ir al choque y después vemos cómo negociar? O sea, vive la sociedad generalmente muy crispada, eso es lo que se nota. El presidente Javier Milei, creo que por eso fue elegido, Porque escucha poco. tuvo un compromiso social desde la campaña hasta hoy, donde él marcó un rumbo, ese rumbo que algunos pueden decir es un economista, no es un político, pero es su política de Estado. O sea, primero equilibrar las cuentas. Entonces, cuando vos hablas de equilibrar las cuentas, hablemos en términos sencillos. Él lo define como la economía doméstica. Nosotros durante estos últimos años nos acostumbramos, no sé si a despilfarrar, yo no voy a decir que las universidades despilfarraban, que la obra pública despilfarraba, que la salud despilfarraba, que el Ministerio de la Mujer despilfarraba, que los medios, las pautas oficiales despilfarraban. No, yo voy a decir otra cosa. Voy a decir, en mi economía familiar, a mí me enseñaron, y creo que a vos también, tus papás, No gastar más de lo que te entra. no se gasta más. ¿Está bien? Lo decían a veces hablando en criollo. ¿Ah? No se puede más allá de lo que da. Sí. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hizo Milei. No se está hablando de quitar un beneficio, el derecho, ¿me entendés? Porque si no, o sea, ¿qué decían los anteriores? Donde hay una necesidad, Hay un derecho. bueno, en este caso había un negocio, no un derecho. ¿Está bien? Entonces, Milei dijo, yo no discuto que todo lo que... Las necesidades son infinitas, pero los recursos son muy escasos. Bueno, pero vos te pregunto algo que te toca bien de cerca porque vos estás vinculado con todo lo que es la salud. ¿Y educación? Y la educación a través de la Universidad Concagua. Sí. Me interesa la salud, vos decís, hay que achicar esto, aquello. ¿Qué pasa cuando faltan los remedios oncológicos? No deberían faltar. Bueno, pero hay una responsabilidad. Yo te digo algo que me toca muy de cerca. Por ejemplo, PAMI. PAMI tiene una parte muy fuerte que es prestacional, que es servicio de salud, y otra que es más lúdica, que son los servicios sociales. Quizás dentro de los servicios sociales tenés partes sensibles, como son personas que tienen necesidades específicas o porque sus hijos no se pueden, porque a veces hay abuelos que quedan solos Sí. en la vida. Pero hay otra que está ligada muy al turismo, al ocio. Sí. ¿Está bien? Entonces, frente a una economía que tiene que cuidar los recursos, ¿cuál es la prioridad? Y las prestaciones, por supuesto. La prestación médica. Esa es la bajada de línea del presidente. Por eso te digo que tanto cirugías como medicamentos es algo que no se toca. No se toca. Y te lo puedo decir yo que no se toca. Bueno, pero en el caso de los remedios oncológicos estaba faltando. Remedios oncológicos son remedios de alto costo, no es que estén faltando, tienen un procedimiento que se llama por vía de excepción, donde tienen, no es que vos lo retirás en la farmacia, hay medicamentos que son muy específicos. Antes, por ejemplo, se daban remedios oncológicos para atacar cualquier, como
como lo que sería el antibiótico de amplio espectro. Sí. Ahora no. Ahora se hace con biopsias que tienen procedimientos que van directamente al objeto que uno ataca. Por eso es que hoy hay remedios oncológicos que no se te cae el pelo. ¿Está bien? Porque antes era tan fuerte, te mataba lo bueno, lo malo. Sí. Ahora, digamos, la generación de los nuevos remedios oncológicos hacen que uno, a través de biopsias que hacen un análisis de la anatomía patológica, sean muy específicos. Son muy costosos, pero tienen su procedimiento y tienen su vía de excepción. Te saco de tema antes que me olvide. Vos que estás cerca de Victoria, ¿es cierto que hay tantos chispazos con el presidente? ¿O es un invento de los medios? Mira, yo he visto la relación que tienen ellos, es muy cercana. De hecho, en alguna oportunidad que debes haber visto publicada una foto donde estaba Javier, Victoria, la senadora Ivana Rascaeta y yo. Sí. Nosotros ese día, el día anterior, hablamos con Victoria, era en la previa del tratamiento del DNU, y le dijimos: Victoria, queremos respaldarlo al presidente desde el Senado, obviamente que fue un pedido de los senadores, ¿no? Yo soy como un invitado de lujo por la posición en que, la función que me dieron. Ya sos secretario parlamentario. Sí, en el bloque. Y dijo: voy a hablar, denme un minuto que voy a hablar con Javier. Y pasaron 10 minutos, no más, que dijo: mañana nos recibe Javier en La Rosada. O sea, hay una relación de mucho afecto, de mucha confianza, y de mucho compromiso, porque ella siempre resalta que realmente fue un honor para ella acompañarlo en la fórmula, y creo que ella ha dado con todas sus fuerzas un desempeño honorable en la Cámara, que no es fácil. En la Cámara de Senadores, donde lo único que tiene son 7 senadores, imagínate el rol estratégico que tiene que manejar en un momento donde hay que buscar consensos y donde ella tiene que saber dialogar con todos los colores políticos, que de hecho lo ha hecho. Bueno, hasta así para terminar, tu relación con el senador Bartolo Abdala, ¿cómo está? ¿Hay interno, no hay interno? En realidad tenemos buen diálogo, obviamente que cada uno tiene un proyecto político personal que puede coincidir o no, pero lo que hicimos con Bartolomé Abdala en la campaña, tanto en las PASO como en las generales, fue definir bien cuáles eran las responsabilidades en el territorio. Él se encargaba de San Luis y nosotros nos encargábamos de Pedernera. Y eso se ha mantenido y sobre eso estamos trabajando. Veremos qué dice el futuro, pero hasta ahora venimos haciendo el trabajo que nos comprometimos a hacer. Rodolfo, ¿sabés que esto se llama Dejame un título? ¿Qué título me dejas? Que Dios bendiga a la Argentina y Dios bendiga a Villa Mercedes.